Buenas noches para todos los participantes a esta nueva sesión de nuestro taller de redacción y ortografía. Cordial saludo de parte de nuestro presidente, el doctor Orlando Rodríguez Charri, y un saludo también muy especial para la autora Carolina Salazar Ospina. Podemos dar inicio a nuestra taller del día de hoy. Carolina, por favor. Muy buenas noches a los que se encuentran ya conectados. Hoy vamos a abordar el tema de redacción 2, elementos claves en la redacción, y para eso la mejor forma de que aprendamos estilos de redacción pues es a través de algunos géneros periodísticos que se manejan día a día. Entonces hoy les he traído 4 géneros periodísticos como para que revisemos entre todos y a partir de lo que les voy contando miren e identifiquen como estilos y tips y recomendaciones para elaborar un escrito dependiendo de la intención, del objetivo y de las audiencias a las que van dirigidos. Entonces el primero es el reportaje. En esta ocasión les he traído un reportaje acerca de Dan Buettner. Él es un investigador que se asoció con la National Geographic para analizar en qué países a nivel mundial hay mejor calidad de vida para las personas mayores. La National Geographic le financia a este sujeto, que es un investigador de larga data, un proyecto para que se vaya a las regiones del mundo, sea el lugar que sea, donde hayan más personas longevas. Entonces, digamos que ha ido a sitios como Japón, y el reportaje que les traigo hoy es su última visita, que la hizo a una ciudad de Costa Rica. Y la intención del investigador es aprender lecciones en esos lugares de cuáles son los rituales, cuáles son las rutinas, los hábitos que hace la población en esas ciudades para que la gente viva más y mejor y en mejores condiciones. Pues esto tiene una finalidad y la National Geographic lo hace evidente, y es enseñarle a la gente en Estados Unidos cómo proyectar más allá su vida, porque finalmente los datos están arrojando que en Estados Unidos lo máximo que están viviendo son 80 años, y hay países como este que les voy a mostrar, que es de Costa Rica, donde hay cientos de personas con más de 100 años. Entonces es como analizar qué hace un país versus Estados Unidos para que su población tenga una mejor calidad de vida y propenda por un estado más saludable y un bienestar para sus personas mayores. Entonces les voy a mostrar a continuación un video corto de en qué se enmarca esta investigación, para que luego miremos cómo se redacta un reportaje de un proyecto de esta categoría. Del planeta en los que la gente es especialmente longeva. En la isla de Okinawa, Japón, se encuentran las mujeres más ancianas de la Tierra, que alcanzan los 90 años de media. Icaria, una isla griega en el mar Egeo, tiene una gran población longeva, con los niveles más bajos de demencia senil. La ciudad de Loma Linda, en California, es el hogar de una comunidad cuya esperanza de vida es 10 años superior a la media en Estados Unidos. La provincia de Ogliastra, en Cerdeña, acoge la mayor concentración de hombres centenarios del mundo, mientras que la segunda está en la península de Nicoya, en Costa Rica. Pero, ¿la longevidad tiene algún secreto? En el aspecto psicológico es muy importante lo que en esa zona sur que hemos comentado denominan Moai. Es un grupo de 5 amigos para siempre. De 5 personas, podía variar, que se cuidan hasta la muerte. Yo creo que adaptado a nuestra sociedad y a nuestro modo de vida, algo así, ese sentido de la comunidad compartida, podría servir para evitar tanta soledad de la gente mayor
y quizá para también evitar asistencia y medicación prescindible. Es decir, ese sentido de comunidad, esa parte de consenso en un país que no es muy dado al consenso, seguro que nos ayudará en el arte de envejecer. España, con una esperanza de vida que roza los 83 años, lucha actualmente por el podio de la longevidad mundial. De hecho, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, cerca del 20% de la población tiene 65 años o más. A las aragonesas les espera, de media, una vida por delante de 86 años, y los varones superarán los 81. Se trata de una de las comunidades autónomas con una esperanza de vida de las más altas del país y también del mundo. Hay razones genéticas y factores internos combinados con otros externos como pues el clima, incluso la asistencia médica que tengamos en nuestra sociedad, la nutrición, pero que también se han de complementar con nuestros hábitos saludables de vida, manteniéndolos. Es decir, que se nace, pero también se hace. Llegar a la centena es una meta cada vez más alcanzable para todos, aunque lo importante es seguir cumpliendo años sin dejar que disminuya nuestro bienestar emocional. ¿Quieren saber por qué mi mamá está tan feliz? Porque me la paso acumulando puntos Colombia para ella en todas mis compras. Entonces, vamos a revisar cómo se elabora un reportaje. Están viendo la diapositiva del reportaje, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a revisar cómo se elabora un reportaje teniendo como este antecedente de qué es lo que queremos escribir. Digamos que para iniciar un reportaje y otro tipo de documentos, piensen que no solo es el reportaje, otro tipo de documentos investigativos, artículos científicos, siempre tenemos que tener un objetivo general. ¿Qué vamos a escribir y cuál es nuestra intención? En este caso, el periodista que escribió el reportaje quiere dar a conocer a los demás que hay un investigador financiado por la National Geographic que se encarga de ir a cualquier lugar del mundo donde hay una buena cifra de personas longevas, y a esto le han denominado zonas azules. Entonces, el reportaje va enfocado a dar a conocer que existe el proyecto y cuál es la intención del proyecto. Digamos que el objetivo es mostrarle al público que esta investigación no solo está enfocada a demostrar que hay ciudades donde vive más la gente, sino también qué tipo de lecciones nosotros o países como los Estados Unidos o los latinos podemos captar o apropiar que están haciendo esas ciudades donde se están dando estos resultados de mayor esperanza de vida. Entonces, digamos que lo que sugiere el estilo del reportaje es iniciar el documento con frases impactantes. Un poco recuerden el video que yo les pasaba 2 sesiones anteriores del elevator pitch, la importancia de dar datos impactantes, de dar cifras o de buenas fuentes, de fuentes confiables, como para captar la atención del lector. Entonces pensemos que impactamos en la medida en que demostramos que tenemos conocimiento del tema. Entonces, cifras importantes de cuánto están viviendo en esos lugares las personas versus otros países más desarrollados. Entonces, digamos que siempre se busca que las fuentes más confiables sean, por ejemplo, la academia. No hay nada mejor que escuchar que la Universidad de Cambridge, que la Universidad Yale, que, bueno, estas grandes universidades hicieron un estudio que arrojó que el tanto por ciento de la población en, por ejemplo, Costa Rica, está yendo menos, tiene de población de 90 para arriba, tiene menos consultas diarias en los centros médicos, por decir un ejemplo. Entonces, digamos que el inicio de ese párrafo en el reportaje debe demostrarle al lector hacia dónde va el documento, cuál es el objetivo de que él lo lea, y también atraparlo como a modo de anzuelo
con cifras reveladoras, con una información que lo impacte y que le llame la atención, de modo tal que siga leyendo nuestro reportaje. ¿Cómo se desarrolla un reportaje? Igual que otros documentos. Después de plantear en un primer párrafo nuestro objetivo de esta escritura, pues nosotros vamos desarrollando 2 o 3 ideas. Para escribir bien, nosotros tenemos que hacer un focus, enfocarnos. La idea en estos escritos no es decir muchas cosas y a la vez nada. La idea en estos escritos es escoger 3 ideas y profundizarlas. Entonces, por decir algo, el reportaje va encaminado a mostrar que estas personas están obteniendo mayor esperanza de vida porque viven en comunidad. Entonces ya empezamos a desarrollar más esa idea en los siguientes párrafos. ¿Qué implica vivir en comunidad? Lo que nos decía el señor en el video. Entonces, un grupo de amigos, 5 más, que se asocian y entonces se acompañan a las citas médicas, van a actividades culturales. Entonces, profundizar un poco en ese compartir, cómo implica que ellos sumen años de vida. Otra idea podría ser que ellos han optado por reducir el número de medicamentos diarios que consumen y lo cambian por caminatas diarias. Entonces ya podríamos desarrollar esa idea de que lo verde significa salud, bienestar, menos omeprazol, menos acetaminofén. Sí, estoy dando ideas de cómo se puede desarrollar en los siguientes párrafos un reportaje. Lo importante es que no nos salgamos del objetivo inicial que planteamos desde el principio. Queremos demostrar que hay sitios en diferentes países que se llaman zonas azules donde ha aumentado la esperanza de vida. Este investigador, que está financiado por la National Geographic, descubrió estos y estas lecciones. Pueda que no se den muchas ideas, es más, se deben dar entre 3 o 4 máximo, como para no perder también la atención del lector. Si nosotros cualificamos esas ideas y las profundizamos, logramos como mayor coherencia y robustez en el documento. ¿Cómo termina un reportaje? Esto también es importante, porque nosotros venimos desarrollando varias ideas acerca de lo que arroja la investigación y cómo estos hallazgos le pueden servir a otros países para mejorar en bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Pero nosotros no tenemos una conclusión definitiva. Entonces, para no dejar escueto el reportaje, para no hacer un cierre aventurado, pues dejamos más bien un abrebocas, como que esto no está dado, vamos a seguir investigando, vamos a identificar nuevas zonas azules. Seguramente hay otras razones por las cuales las personas están viviendo más en determinados lugares. Entonces, en este ejemplo, una frase que va cerrando es: en todas las comunidades encontramos que la mayoría de sus miembros caminaba al trabajo, a la iglesia o al supermercado. Algunos de ellos cuidan de su propio huerto, los alimentos más baratos son verduras frescas y todos estaban conectados con la comunidad, explica el experto. Sabemos que la soledad puede ser tan dañina como fumar. No están dando conclusiones apresuradas, sino que están revelando cosas que ha ido arrojando el estudio. Puede ser que esta gente está caminando menos, usando menos el vehículo y el transporte público. También el tema de la alimentación es vital porque están reemplazando tanta proteína por más verdura. Entonces, digamos que se va cerrando, pero al mismo tiempo se va dando la posibilidad de que este estudio no está terminado y que va a continuar. Digamos que es como una de las estrategias para que el reportaje sea fiel a mostrar de manera muy descriptiva y detallada cuáles son los resultados que arroja una investigación de esta índole. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo escribe voy a tratar de ampliarlo un poquito más para que lo vean mejor. Más o menos cómo escribe el que nos está contando que esto se está llevando a cabo. Una pequeña región de Costa Rica esconde valiosas lecciones para mejorar la salud de los estadounidenses como no ha logrado hacerlo nadie hasta ahora.
En la península de Nicoya, es el lugar que muestra el video, viven muchos de los habitantes centenarios del país caribeño, que invierten en sanidad 7 veces menos por habitante que el país más rico del mundo. Y si ven, ahí están arrojando datos importantes y cifras reveladoras. Pueda que el sistema de salud en Estados Unidos sea muy robusto, pero al mismo tiempo muy discriminatorio, pero eso tampoco implica que la gente esté viviendo más. Y en términos relativos es el segundo con personas mayores de 100 años solo por detrás de Japón. Nos siguen develando datos importantes como para interesarnos en qué pasa en Nicoya para que esta gente tenga mejor esperanza de vida. Punto. El investigador Dan Budner se asoció con National Geographic para descubrir el secreto de lugares como la región costarricense, dado que el misterio de una vida larga y sana parece no estar solo en la calidad de los hospitales o la preparación de los médicos. ¿Sí ven cómo va desarrollando sus hallazgos? La esperanza de vida de Estados Unidos sigue atascada por debajo de la media de los países de la OCDE, situada en los 80 años. En la actualidad, el promedio de vida es de 78,7, según el último informe de la organización. Se están refiriendo a la OCDE. Fíjense que este tipo de formatos o de documentos siempre van a tener fuentes muy confiables, que así les llamamos en el ámbito periodístico. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Por lo general son ONGs, son la academia, son organismos multilaterales como la OCDE, porque la Organización de Estados Americanos lo que busca es analizar qué países tienen mejor calidad de vida. Entonces, si arrojan informes, pues finalmente son muy confiables porque todo el tiempo están en función de conocer si el Producto Interno Bruto del país está relacionado con el ingreso de cada uno de sus habitantes y demás. Entonces, esas fuentes confiables que también nos están arrojando datos son las que van enriqueciendo el documento. Digámoslo así, ¿por qué es útil leer algo de esto? ¿Qué nos está enseñando un reportaje de este tipo? Lo que sitúa a la primera potencia económica del mundo en el puesto número 26 en el índice de esperanza de vida. Dentro del contexto que leía de estas zonas azules, Estados Unidos está muy preocupado porque ha bajado considerablemente en el índice de esperanza de vida y ese es uno de los indicadores que marca la OCDE. Entonces, digamos que no solo ha bajado en el índice de esperanza de vida, sino que los últimos años de vida de los estadounidenses está siendo muy deplorable en cuestiones de salud. Entonces se están enfermando demasiado de cáncer, están llegando ya con demencias seniles, están llegando ya con unos altos índices de Alzheimer y obesidad, súmele a eso. Entonces, claro, no es viable sostener una sociedad así enferma. Entonces hay que tomar acciones y hay que aprender de estas lecciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas hasta su final. Entonces, digamos que por eso una entidad como la National Geographic se apersona y financia un tipo de proyecto de esto. Pero lo que quiero ver es que miren cómo es la estructura narrativa, cómo están redactando los párrafos, a qué le están dando importancia. Voy a ampliarlo un poco más. El país cuenta con uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, que no es de los más equitativos, pero los datos sobre la salud de la población ponen en duda su efectividad. Eso es un tema crítico en este momento para ellos. Budner quiere, o sea, el que está encargado de analizar qué pasa en esas zonas azules, el investigador de la National Geographic, quiere ahora copiar modelos como el de Nicoya, cambiando el famoso American Way of Life o estilo americano para vivir y lograr que los ciudadanos sumen años y calidad de vida. Desde hace una década estudia las comunidades más sanas y longevas del mundo, retratadas en la obra Zonas Azules. Entonces, Budner descubrió que en las comunidades con mayor esperanza de vida no fuman, apenas comen carne. Los ciudadanos caminan a todas partes y se relacionan socialmente casi a diario. En comparación, en Estados Unidos, una de cada 5 personas asegura sentirse sola.
El auténtico reto fue aplicarlo en Estados Unidos. El experto no confía en los cambios individuales. Es difícil variar el comportamiento de las personas cuando el entorno sigue siendo el mismo, afirma en una entrevista para El País. Si ven, están escribiendo hallazgos del estudio y bueno, ya hay algunas pistas. Estas personas están consumiendo mejor, digamos, se están alimentando mejor, están caminando más horas al día, pero también hay que hacer una transformación total en el entorno porque el entorno finalmente te va llevando a hacer las mismas rutinas y los hábitos todos los días. Digamos que vivir en comunidad, eso es algo muy cultural y eso se logra en ciudades más bien pequeñas. Y si no, pensémoslo en nosotros como buenos bogotanos. Muchas veces uno vive en un edificio que es una torreta de 15 pisos y a duras penas conoce al vecino. O sea, hacer comunidad aquí no es fácil, a menos que, como lo hacen las personas mayores, puedan todos los días ir al gimnasio, al centro comercial a hacer yoga y en ese momento haya un mínimo de comunidad y se encuentren 5 y 6 señoras pensionadas que desean pues hacer todos los días una actividad física en pro de su salud. Pero digamos que uno sabe que hacer comunidad en ciertos lugares es más fácil versus otros. A eso va el desarrollo de ese párrafo. Hay que ajustar el entorno de las personas para que esto efectivamente se logre. Bueno, entonces yo les quería mostrar cómo se va elaborando la redacción de un reportaje. Entonces les quiero recordar cómo el estilo. Un primer párrafo con el objetivo general de a dónde queremos abordar el tema, unas 3 o 4 ideas máximas que vamos a ir desarrollando o ampliando a lo largo de todo el texto. Entonces, en este caso es claro que el estudio nos arroja esas lecciones y que cada una de las lecciones las vamos a desarrollar en la medida en que tengamos conocimiento del tema. Eso también es otro de los aspectos importantes al momento de redactar un texto. Hay que tener bastante conocimiento sobre el tema. Digamos, no se debe dar cabida a dudas o a malinterpretaciones. No podemos poner opiniones personales en este tipo de documentos. En ninguno, diría yo, se deben poner opiniones personales. Siempre debe haber como una fuente que nos respalda y fuentes, como lo decía anteriormente, confiables, que la gente crea en esas fuentes, que sean verificables también. Bueno, les voy a traer otro estilo periodístico que es la entrevista. Entonces vamos a ver la diferencia al momento de redactar un documento como un reportaje que lo que busca es ampliar el conocimiento de alguna investigación en curso o proyecto y cómo se redacta una entrevista que es otro tipo de género periodístico. Para eso les traje un video de uno de los entrevistadores que personalmente a mí me gusta mucho y es Jaime Bailey. Y en esta ocasión Jaime Bailey va a entrevistar a Yokoi Kenji, el chico japonés que vive en Ciudad Bolívar y que se dedicó a hacer conferencias en Colombia. Entonces voy a mostrarles parte, porque la entrevista siempre es larga, de la entrevista con ahí la están viendo, con Yokoi Kenji. Sí, señora. De vuelta al programa. Nos visita esta noche un muy inteligente y muy exitoso escritor y conferencista. Él es japonés y es colombiano. Es hijo de un japonés y de una colombiana. Nacido en Bogotá. Se llama Yokoi Kenji Díaz. Bienvenido, Yokoi. Gracias. El honor es mío. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. No, es todo nuestro honor recibirte. Bueno, felicitaciones por tus éxitos, por tus libros, por tus conferencias. ¿Tú estás viviendo en Colombia? Es correcto, hace ya 20 años. Y antes viviste en Japón, es decir, tú naces en Bogotá y hasta los 10 años vives en Colombia, ¿correcto? Costa Rica, Panamá y Colombia hasta los 10 años. Y ya de los 10 hasta los 24 en Japón.
Esta nueva profesión está pagando en dólares solamente para escribir textos simples. No necesita de facultad ni de hablar otro idioma. ¿Tienes buenos recuerdos de los años que viviste en Japón? Muchísimo, sí. En los dos países, en realidad. Muy buenos recuerdos. Fue duro, por supuesto, el choque cultural de un niño colombiano en un colegio con 1.600 estudiantes, todos japoneses. Fue muy duro al Ya me principio. imagino. Sí. ¿Qué es lo que más admiras de la cultura japonesa? ¿Qué hábitos o valores deberíamos aprender de los japoneses nosotros, los colombianos, los peruanos, los latinoamericanos? Envidio realmente. Ya, la admiración se convirtió en envidia. Envidio el sentido de tribu que tienen. Aunque al principio me costó ver que cualquier vecino me podía regañar, dar una bronca, dicen, ¿no? Y me quejo ante mi padre y me dice, es que es el vecino, él es su papá cuando yo no estoy. Y cualquier adulto le puede dar una bronca porque son todos nuestros hijos y los podemos regañar. Se asumen como una comunidad, ¿no? Sí, entonces el japonés está muy orgulloso de ser japonés. Sí, es correcto. Y se cuidan su comportamiento. Uno de los términos que más usan es yoshiki toshisan, ¿qué pasa con su sentido común? Y solo de escuchar eso ya todos dicen, sí, no debí hacerme ahí, lanzar ese papel, disculpen. Tienen un fuerte sentido de tribu. Sí. Es parecido a lo que pasa realmente en una tribu, en una aldea de Latinoamérica. Por tanto, el japonés promedio no se va, no quiere irse. Está cómodo viviendo allí en su comunidad, en su tribu. Es correcto, sí, es correcto. Hay la percepción, yo no he ido nunca a Japón y estoy en falta y te pido disculpas, pero hay la percepción, parece que es lejos desde aquí, hay que ir a Los Ángeles y en business class es carísimo, ¿no? Hay la percepción de que el japonés cumple la ley, las reglas, es ordenado, es meticuloso y se subordina al imperio de la ley. ¿Es así? Sí, pero algo que aconteció cuando llega el general MacArthur a Japón después de la guerra, sí, es que no pueden volver a generar ninguna prohibición en el país. No pueden. No pueden decir es prohibido, porque eso lo utilizó demasiado el imperio, el emperador. Entonces, no es nada prohibido, pero todo se somete. Lo último que dijeron es nadie puede fumar caminando, porque afecta a los otros. Y todos dejaron de fumar caminando. Todos deben usar mascarilla y todos usan mascarilla. Todos, y lo cumplen, aunque no es una prohibición exactamente, solo por sentido común. Eso es bueno, ¿no? Sí, me parece envidiable realmente. Sí. ¿Los políticos japoneses en promedio son honrados? Sí, mucho más que en otros países. Sí. Y hay casos absurdos para nosotros, pues los latinos o occidentales que se suicidan. Los japoneses, los políticos se suicidó. ¿Y por qué? Porque le descubrieron una corrupción. Claro, claro. Ahora, tú podrías vivir en Japón, pero eliges vivir en Colombia, en Bogotá. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué prefieres vivir en Colombia? ¿Qué te gusta de la vida colombiana? Japón es un país con el índice de longevidad más alto. Viven mucho los japoneses. No sabía eso, ¿sí? Sí. Más que aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Es el número 1 en el mundo de longevidad. El país con más centenarios en el mundo, especialmente la isla de Okinawa. Índice de violencia más bajo, pero también un índice muy alto de suicidios. Es cierto. Uno de los estudios de los japoneses decía que sufrían de algo llamado exceso de paz. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero me estresó mucho en la adolescencia Japón y comencé a considerar la muerte por crisis existenciales. No entendía qué me pasaba. Mira tú, descubro que me falta la dosis de caos y mi madre lo soluciona muy fácil. Me dice, Kenji, yo sé qué es eso. Ya leí de eso aquí en Japón y solución práctica. Va para Colombia un mes. Vaya a buscar el caos allá. Desde que el avión aterriza, mi cerebro, yo noto cómo sale de un letardo de hay mucha paz, me quiero morir, porque existo, a un modo de cuidado con la maleta, cuidado con el móvil, cuidado con eso, hay que sobrevivir, corra, cualquier cosa. Claro, claro. Y esa dosis de acción fue muy sanadora para mí en la adolescencia. Así que aunque viví muchos años en Japón, siempre fue mi deseo retornar
a Colombia a vivir como vivían mis tíos, mis abuelos. ¿Y no te has arrepentido? No, No. ya debo salir, pero eran 5 años y llevo 20. Pero mira, es muy genial lo que has dicho, que el exceso de paz, tenerlo todo controlado, tedioso, rutinario y predecible, te puede inducir al suicidio. Y en cambio, el caos, o sea, el elemento impredecible de la vida, lo que tú no puedes gobernar, lo que viene mañana y te sorprende, Correcto, es una cosa que de pronto te despierta, es te correcto, hace más vivo, ¿no? es correcto. Y saca cosas de ti que estaban adormecidas. Lo necesita, es esto que acaba de comentar, lo necesita el japonés. Le sobra el latino, ¿no? Ya, El latino ya lo tiene demasiado caos. cierto. Sí, es como el huracán, no sabemos Sí. cuándo llega ni nada y Sí. necesitamos esa dosis. Pero no podemos también ser el huracán, ¿no? Como Cierto. el latino que a veces somos demasiado impredecibles, no tenemos una agenda, no Sí. podemos cumplir un horario, no sabemos qué vamos a hacer durante la semana, no programamos. No es bueno improvisar tanto, ¿no? Todo en exceso, sí. El exceso de paz, como le hace daño a los japoneses, Claro. es malo. Y el exceso de folclore Sí, también genera sus problemas. sí. ¿Y qué cosa podrían aprender los japoneses de los colombianos? Una cosa, un hábito, un valor cultural, una costumbre, Del latino en general. de latino en general. Es su capacidad de reaccionar en momentos de crisis. Mm. Los japoneses se asombran, realmente se asombran. De hecho, fue un peruano. Yo fui traductor para empresas japonesas de la comunidad peruana allí presente. Y una máquina no soltaba la pieza. Y los japoneses vienen, toman fotos, llaman al ingeniero, no pueden. Y los peruanos que están ahí se aburren. Dicen, ¿por qué no arreglan eso? Eso es fácil. Y sacan la pieza, le hacen un huequito en la mitad a uno de ellos. La pieza cae y los japoneses quedan asombradísimos. Llaman al ingeniero, llaman de la central. Claro. Y me dicen, dígale al peruano, ¿cómo llegó a la conclusión teórica del orificio en el centro de la piel? Y el peruano me mira y me dice, ¿un huequito? Un huequito es un huequito. Me dice, nada puede ser perfecto en esta vida, que dígales que le hagan un hueco a todas esas piezas y solucionado el problema, porque es un latino. Claro. Y soluciona así. Es otro tipo de sentido común, ¿no? Sí, y ellos querían saber de dónde egresó, cómo llegó esa cosa. No, es un latino que ha tenido que valerse sin recursos y soluciona. Impresiona mucho. Lo mismo cuando le traduje a los médicos colombianos. Ellos llegaban a estudiar en Japón. En una semana, doctor Bailey, en una semana ya estaban los japoneses sentados mirando al doctor colombiano recibiendo una cátedra. Fascinados. Nunca habían escuchado. 7 tiros en el cuerpo y un machetazo en la cabeza. ¿Cómo lo resucitó? Así. Los japoneses aplaudían. Claro. ¿Cómo? Y el colombiano no entendía. ¿Por qué? Claro. No, doctor, es que lo que usted hace es milagroso. No, eso lo hacemos. Y eso se podría definir como una habilidad natural para adaptarse al caos o para tener respuestas al caos. Al caos. Ese doctor colombiano impresionó a todos los doctores japoneses, pero también les impresionó que no podía llegar temprano nunca. Este hombre resucita muertos, pero no puede llegar puntual. Este programa se ve, por cierto, en Colombia. Si quieren ver la entrevista completa, yo les puedo mandar con mucho gusto el link. Está en YouTube y se puede ver fácilmente. Es muy buena en realidad, pero a lo que iba con este video era que vieran las habilidades también que tiene este tipo de entrevistador. Digamos que Bailey parece que estuviera en la sala de la casa, cómo conduce al entrevistado, lo parafrasea, no lo contradice, le genera nuevas preguntas. Digamos que es una conversación muy agradable que arroja muy buenos resultados al momento de las respuestas. ¿Cómo entonces se redacta una entrevista? ¿Cuál es el objetivo de las entrevistas? Dar a conocer las opiniones e ideas del personaje escogido, nunca las del personaje que lo entrevista. Un buen periodista, un buen entrevistador, así no sea de la formación periodística, es bueno en la medida en que no busque
poner su opinión en la del entrevistado. Somos personajillos grises que vamos a obtener la información de a quien le estamos preguntando. La estrella es el entrevistado, no el entrevistador. Por eso nuestro papel como entrevistadores es conducir al otro a que nos cuente, a que hable. Por eso una buena estrategia, así como la usa Bailey, es la de parafrasear. Ah, tú dijiste esto, qué bueno. Él usa mucho, claro, claro, como que está confirmando las respuestas de Kenji. Entonces digamos que eso ayuda a empoderar al entrevistado y lo hace sentir en una zona de confianza como para que él siga hablando. Esa es como la ventaja de una buena entrevista. Ustedes podrán juzgar entrevistadores aquí en Colombia que son incisivos. Ese entrevistador incisivo que reta al entrevistado, pues por lo general no logra una buena entrevista porque el entrevistado se siente como apabullado y muchas veces se cohíbe de hablar. Por eso ese tipo de programas como el de Bailey, que invitan a personajes como Kenji, pues buscan eso. Relajado, tú me vas contando como si estuviéramos en la sala de tu casa. Es una entrevista de fácil configuración, digámoslo así. ¿Cómo deben ser las preguntas en la entrevista? Siempre debe haber una planeación. Es decir, el entrevistador siempre se debe preparar acerca no solo del tema que se va a hablar, sino de la historia del entrevistado. Sus estudios, su familia, sus amistades más cercanas, cuáles son sus intereses, políticos, no políticos. Las preguntas deben ser breves y directas. Nunca deben ser tendenciosas o buscar cascarillas para que el entrevistado termine diciendo lo que yo quiero que diga. En el curso de la entrevista seguramente surgirán nuevas preguntas y este es el éxito de una buena entrevista. Por eso eso de mandarle el guión al entrevistado, pues en algunos casos se requiere, dependiendo del personaje, pero lo ideal es que sea algo más espontáneo y que la conversación cobre vida y vaya llevando a nuevas preguntas y nuevas respuestas. Nunca se debe tratar de forma muy cercana o muy familiar. Así haga parte de mi familia, siempre debe haber como un respeto y una distancia con respecto al entrevistado. Esto es importante, nunca el entrevistador debe presentarse como un enemigo, como un adversario, porque eso cohíbe al entrevistado. Al contrario, es un puente para desarrollar una historia, un informe o algunos resultados que está esperando el público. Es un mediador entre el público y lo que se le quiere indagar a este personaje. ¿Qué recomendaciones se hacen? Pues cuando es una entrevista se debe grabar su totalidad para que uno al momento de consultarla pues pueda transcribirla literalmente. En los géneros periodísticos se utiliza mucho ambientar la entrevista, entonces se incluyen detalles, por ejemplo, gestos, ademanes, formas de hablar particulares del entrevistado que nos van dando matices de cómo reaccionó ante la pregunta. Pero hay que evitar esas frases de cajón como sentado en su biblioteca lleno de libros o algo así, no, esas como caracterizaciones o gestos deben aportar, deben darle un valor agregado al escrito de cómo se encontraba el entrevistado y cómo era su actitud ante mis preguntas. Hay varias formas de presentar una entrevista. Eso depende del uso que uno le vaya a hacer a la información. Por ejemplo, si yo tengo un artículo investigativo y yo necesito la voz de un experto, entonces yo consulto con el doctor en bioquímica o alguien que esté relacionado con mi investigación y le digo que lo voy a entrevistar con el ánimo de citarlo en algunas partes del artículo y le puedo mostrar el artículo antes de publicarlo como para que él le dé el visto bueno de que lo que yo estoy poniendo en el texto es fiel a lo que él dijo. Entonces digamos que ahí solamente abstraigo información
que tomé de la entrevista general, pero no la uso en su totalidad, solo las preguntas que están relacionadas directamente con mi interés investigativo. Hay transcripciones de la entrevista más fieles, donde se alternan citas y se resumen opiniones. Por lo general, la gente se extiende. Eso no nos pasa solo a los colombianos, eso lo pasa a todo el mundo. Se extienden en las preguntas que más le apasionan. Y como uno siempre va a tener espacios limitados, ya sea una investigación, ya sea el periódico, ya sea algún tipo de publicación, entonces uno lo que hace es sintetizar y resaltar las preguntas más relevantes, claro, siempre con el visto bueno del entrevistado. Y sobre todo respetando las ideas y como los pensamientos, sin ir a cortar las ideas y sin cambiar el pensamiento o la idea que nos arrojó el entrevistado. Y también hay transcripciones textuales, que es escribir toda la entrevista fiel a cómo sucedió. En este caso, lo que uno hace es en la primera pregunta, pone el nombre completo del entrevistado, por ejemplo, Jaime Bailey, del entrevistador Jaime Bailey y el entrevistado Kenji, y ya en las siguientes preguntas solo pone las dos iniciales, JB, KK, o dependiendo de las iniciales del entrevistado y el entrevistador. Aquí, ¿qué se hace? Hay un mínimo de edición. Uno habla, pero uno usa muchas muletillas, uno muchas veces es reiterativo, tenemos el tema del el, que, pues todas esas muletillas no van, y cuando las ideas son muy reiterativas, sí se sugiere que se haga un mínimo de edición del texto, como para que su lectura sea más fácil. Casi todos hablamos de manera natural, entonces siempre es importante que el producto final esté pulido. Entonces eliminemos todas esas cosas innecesarias, errores. Por ejemplo, a uno se le puede olvidar durante la entrevista alguna cosa y luego recordarla más adelante. Entonces lo que hace el entrevistador es colocar la respuesta en el orden en que debe ir y no en el orden en que lo dijo el entrevistado porque se le había olvidado. Son errores que pasan pues en caliente, pero ya uno al momento de publicar este tipo de géneros periodísticos, pues les hace un poco de edición, siempre y cuando se respete la calidad de la información y lo que dijo el entrevistado. Ahora vamos a pasar a otro género periodístico que se llama el perfil periodístico. Para eso les he traído el perfil de este señor que se llama el señor de las papas. Él es un campesino en Cusco, Perú, y se llama Julio Janco. Y el periodista que hizo su perfil se ganó el premio Gabo en el 2016. ¿Qué es un perfil? Es una biografía parcial escrita con modalidad de reportaje. ¿Por qué con modalidad de reportaje? Porque se caracteriza por tener varios matices, varias fuentes. O sea, no solo le estamos diciendo que el señor de las papas cultiva una gran variedad de papas y que vive en las montañas de Cusco hace cuántos años, no, sino que además nos adentramos en el, entre comillas, pellejo del personaje. Entonces, cómo piensa, cómo actúa, cómo vive, detalles de su diario, de su cotidiano, de su familia, de su actividad ancestral, que es cultivar esta variedad de papas. Entonces, igual que en el reportaje, el encabezado del perfil siempre admite como buscar una frase impactante. Y una de las cosas por las que este perfil periodístico ganó premio fue por el nombre. Muy llamativo. Ay, ¿cómo así que el señor de las papas? Pues ese nombre se lo atribuye el periodista porque es un conocedor de una variedad inmensa de papas. Entonces, miren cómo está escrito. Este también se los voy a mandar en PDF por WhatsApp para que lo tengan y en sus tiempos libres los lean, porque además es un perfil de 3 paginitas muy agradable de leer. Julio Janco es un campesino de los Andes que cultiva 300 variedades de papa, y reconoce a cada una por su nombre. 2 puntos. Como van a enumerar los nombres de las papas, por eso ponen los 2 puntos. La que hace llorar a la nuera,
Está enumerando las papas, por eso va en comas. La que hace llorar a la nuera, la caquita colorada de chancho, la cuerna de vaca, la gorro viejo remendado, la zapatilla dura. Bueno, nombran un poco de nombres que le ha otorgado Julio a las papas. No son nombres en latín, sino nombres que eligen los campesinos para clasificar las papas por su apariencia, su sabor, su carácter, su relación con las demás cosas. Miren cómo es la estructura de redacción. El primero que aparece es nuestro personaje, con nombre propio, Julio Janco. Y vamos a decir quién es este señor. Pues es un campesino de los Andes que además tiene un don que es además ancestral porque no ha perdido la tradición a pesar de que ahora le echan un poco de químicos y demás cosas a la producción del tubérculo, pues él conserva como las buenas prácticas de cultivo sin químicos y eso. Entonces mejor dicho, es un apasionado por el cultivo de la papa. Entonces ahí en el escrito estamos desarrollando y demostrando en el primer párrafo que de verdad es un conocedor de este tema, que no solo cultiva y cosecha papas, sino que además tiene 500 variedades. Es el único hombre en el mundo que hace eso. Casi todas las variedades de papas que Janco produce a más de 4.000 metros de altura en sus tierras del Cusco ya tienen su nombre, pero a veces siembra una papa nueva o una que ha perdido su identidad con el tiempo. Y el señor de las papas puede nombrarla. Alapuca Ambrosio, el señor no habla español, solo habla quechua, que significa roja, una variedad que solo se cultiva en sus tierras. Janco la llama así en homenaje a un sobrino suyo que había muerto al caer de un puente. Si ven que estamos ampliando más información, pues lo primero que dijimos es que Julio es un campesino que cultiva papas. Y ahora estamos diciendo toda esa variedad de papas que cultiva. Y ahora estamos explicando cómo es que él nombra esas papas. O sea, cómo les atribuye ese nombre. Bueno, dicen que su apellido quechua definía su carácter. Corazón de niño, después de su muerte, Janco eligió su nombre griego para darle un destino. Ambrosio significa inmortal. Lo que quiero mostrar en este tipo de reacciones es que el protagonista ahí es el campesino. Entonces, todo lo que cuando digo coloquialmente meternos en el pellejo del personaje es eso. Hilar muy fino. ¿De dónde viene su nombre? ¿Cómo está configurada su familia? Seguramente en el texto, no lo he leído todo, pero seguramente en el texto va a decir cómo inició el saber de la cosecha de las papas, quién le enseñó. Si ven, nos vamos hasta el mínimo detalle de cómo este señor se volvió de verdad el señor de las papas. Por acá, quienes van a cualquier mercado en Perú, su mayor dilema es elegir entre papas blancas o papas amarillas. Eso es la otra. En este tipo de redacciones, lo bonito de, por ejemplo, un perfil como estos, es mostrar que nosotros no somos conscientes de esto que es una genialidad. O sea, y yo lo pensaba cuando lo leía hace unos días, porque lo encontré en internet hace unos días para traérselos aquí, y decía, claro, yo voy a la tienda y yo solo pienso en papa pastusa, la amarillita, la que se le echa al ajiaco, papa criolla, papa tocarrema, creo que es la otra, y pare de contar. O sea, imagínense la novedad que este señor tiene 500, o sea, a uno no le cabe en la cabeza, 500 papas distintas. Entonces, fíjense que hay algo novedoso. Por eso nos interesó el tema. Bueno, entonces les voy a mostrar un breve video de quién es Julio Janco y cómo cosecha sus papas. Buenas noches, señora Aurora. Señor, perdón. Lo que pasa es que en el chat aparece que preguntan que por favor les indique cuándo se utilizan los guiones que al parecer reemplazan las comas. Pregunta la doctora Blanca. Bueno, guiones para reemplazar comas, perfecto.
Bueno, entonces les voy a mostrar a... Disculpa, Carolina, un segundito. Sí, sí. Es para recomendarle a las asistentes que no olviden que la ronda de preguntas se hace al finalizar su exposición para efectos de que pueda desarrollarla con agilidad y tranquilidad. Muchas gracias. Acá el señor de la papa. Don Julio es un guardián de la biodiversidad del Perú. Cultiva cientos de variedades de papas nativas amenazadas y ha dedicado su vida a que no desaparezcan. 70, claro, papa no es vacuna centro de Puri. Se está chorando, no para, no sé si chorando, sea como la vez que estamos viendo, pero chorando, o sea, también que se tengan, pero van a tener que se limiten, o sea, muy bien. Cuatro, estaría hasta 4.000 metros nivel de mar. No se centra en las que chazas de bancaciones, capitas, o lampas, o techos. Hasta en auto costumbre la patria siempre se pica no para hacer la manufactura. Porque papá es que me tuvo manufacturando acá. Hay 3.000 variedades de papas nativas en el Perú. Están adaptadas a condiciones climáticas extremas desde hace más de 8.000 años. Son resistentes a las enfermedades, a las plagas y al cambio climático. Pero esta gran diversidad genética podría desaparecer. Sí, porque van a igual que haya final. Valor agregado ya. Y también no se puede decir que por mí no estamos no. Sanguchos se chasta como no. Y como mantos individuales. Sábado domingo, todo el domingo. En domingo los de Bueno, básicamente les traía el video como para que se hicieran una idea de quién es el señor Papa y el señor de las papas y cómo es su contexto allá en Cusco. Entonces vamos a resolver de una vez la inquietud de los guiones. Como lo pueden ver, aquí los usan seguido. Aquí, por ejemplo, y el señor de las papas puede nombrarla a la Puca Ambrosio, Puca en quechua significa roja. Bueno, digamos que el significado del guión en este párrafo lo que hace es separar la idea de darle como importancia a que Puca en quechua significa roja. Es como resaltar resaltar y separar para que el texto no se nos vuelva denso, la importancia de que él está nombrando a cada una de sus papas dependiendo de lo que en quechua simboliza la palabra. Entonces digamos que aquí el uso de esos guiones es de resaltar y separar. Digamos, en otras partes puede ser distinta la utilidad, pero ya que surgió la pregunta es bueno aclararle. En este párrafo, esos dos guiones nos están resaltando y separando la idea, como para que recordemos lo importante que es para este señor asignarle un nombre quechua a cada una de las variedades de papas que está cultivando. Vamos a mirar si de pronto aquí hay otro tipo de uso. Pueden reconocer las papas guairo, marrón con tonos morados, especial para comer salsas, juntarse con amigos alrededor de papas, cóctel, es el mismo uso. Fíjense que el guión lo que nos está separando son las ideas.
de qué es lo que hacen ellos con las papas. Entonces, las papas guairo, que son marrones, con tonos morados, la usan para comer con salsa y juntarse entre amigos, hacen como un cóctel de papas. Pero aquí el guión está haciendo una función de resaltar la importancia de asignarle a cada papa no solo un nombre a partir de sus características, sino también de qué hacemos con ellas como en nuestra rutina diaria. Como por decir algo, nosotros usamos las papas criollas para el ajiaco. Entonces ellos usan esas papas para comer en familia, o sea, comer reunidos, y además les llaman papa cóctel, deben ser para ellos un gourmet, muy deliciosas. Pero si ven que los guiones aquí cumplen la función de resaltar y separar, porque si no existieran los guiones, nosotros pasábamos de chorro ese párrafo y no le damos la importancia que tiene el que esa papa marrón se llame de esa manera y además la consuman con salsas y la llamen un cóctel de papas. O sea, uno se imagina que es todo un ritual. Es como cuando la abuela los domingos hace ajiaco y invita a la familia, ay, es que la excusa es que hice ajiaco, pero yo los quiero ver a ustedes todos reunidos. Pero entonces a lo que voy es que esos guiones ahí están resaltando la importancia de ese hecho. Bueno, espero que haya quedado respondida por lo menos en este ejemplo la pregunta de los guiones. Vamos con el último estilo periodístico que se llama informe especial. Este es muy común ahora en los noticieros. Como los noticieros se volvieron un programa de secciones y además extremadamente largos, entonces hay una sección de informes especiales donde abordan las noticias como con otro matiz. Entonces le dan un poquito más de profundidad, contrastan fuentes, y se va la periodista y realiza un par de entrevistas. Entonces, esos son los informes especiales. Aquí les traje uno que realizó Caracol este año y es Sumapaz. Así es vivir en la localidad de Bogotá que tiene el páramo más grande del mundo. ¿Cuál es la finalidad de escribir los informes especiales? Pues finalmente es el resultado de una investigación a profundidad en torno a un hecho, una situación. Sigue las mismas normas de la noticia y el reportaje, pero tiene un cubrimiento más profundo. Digamos que un informe especial puede salir de un hecho que requiere un mayor tratamiento o que requiere profundizarlo más por algún motivo. Entonces, ya el tratamiento no es solamente informativo, sino que se aborda desde otras fuentes investigativas, se contrastan otro tipo de versiones, entonces se busca que hable a alguien institucional, a alguien de la comunidad, como para hacer un texto más robusto de lo que se está hablando. No debe emplearse ninguna técnica sensacionalista, eso sí es uno de las sugerencias que le hacen a uno desde que uno ingresa a estudiar algo periodístico, y es, no hay nada peor que ser sensacionalistas, que ser amarillistas. Uno nunca debe poner el dolor en escena. Entonces, por más rating que se persiga, uno debe respetar el dolor de la víctima, uno debe respetar a la comunidad, sus intereses. Entonces el abordaje siempre tiene que ser con el mínimo daño, digámoslo así, intervención sin daño. Entonces por eso debe emplearse una técnica donde no queremos mostrarlos a ellos como, ay, vea, son bogotanos, pero no parecen bogotanos porque viven en una zona más rural que urbana, sino realmente es como resaltar el que todavía exista en una ciudad como Bogotá una localidad de estas características, ¿sí? Entonces, todo sesgo amarillista es perjudicial para este tipo de informes. Entonces, entre el abordaje sea más respetuoso, más prudente con el lenguaje, con la información que se está manejando, pues le da más seriedad al informe. Debe haber muchas fuentes para que sea realmente valioso el estudio, la investigación que se está haciendo. Y sobre todo se deben dar antecedentes, contextualizar muy bien. Si ustedes quieren
presentar un informe de tipo académico, en algún momento se los piden para hacer algún estudio diplomado o especialización. Una de las sugerencias para que quede bien redactado es esa. No se limiten solo a 2 o 3 fuentes, traten de buscar el mejor número de fuentes posibles y ojalá fuentes que se contradigan. Si, por ejemplo, usted está haciendo una investigación acerca de, acerca de los jardines infantiles en Bogotá, cómo los está manejando la Secretaría de Integración Social, pues entonces hay que buscar primero la fuente oficial, que es la Secretaría de Integración Social, luego visitar 1, 2 o 3 de estos jardines infantiles, entrevistar, por ejemplo, a las señoras que trabajan en ellos, a las educadoras, a las licenciadas en preescolar, entrevistar también a los beneficiarios, a las familias beneficiadas, a los padres de familia. Eso le va dando a uno como un matiz más amplio de cuál es la percepción que tienen en este momento los bogotanos de ese tipo de funcionamiento de los jardines infantiles en Bogotá. Entonces, hasta la persona que está en desacuerdo en que sigan operando como siguen operando, es decir, no limitarnos a pocas fuentes, sino entre más fuentes haya, más peso tiene nuestro informe. De igual manera, respetar mucho cuando hay una fuente que no quiere hablar o cuando hay una fuente que nos dice que esa información es confidencial, el tema también es delicado, entonces hay que tener cuidado con el manejo de fuentes. Y los antecedentes, que uno sepa qué antecedió a esa política de creación de jardines infantiles, de dónde surgió, desde la alcaldía de Lucho Garzón, estoy pensando cosas, ¿no? Digamos, los antecedentes para enmarcar un informe y más de tipo académico son vitales, porque es más allá de un análisis histórico, pero de lo que sucedió, pues más allá de eso, lo que queremos es hacer una línea cronológica de lo que ha venido sucediendo con ese tema en este lugar, por ejemplo, en el lugar determinado que escogimos la investigación. Nunca se debe opinar tampoco en un informe especial, pero sí se deben presentar los hechos con distintos matices, de modo tal que la gente vaya sacando conclusiones. Entonces, lanzar preguntas, responderlas con los entrevistados, dejar preguntas inconclusas, todo eso va llenando de matices nuestro informe para que la gente no se quede solo con lo que nosotros estamos diciendo, sino que piense en un más allá que podría suceder. Entonces, miren cómo quedó redactado este informe especial. Miremos la redacción. Aunque parece estar lejos de la capital, Sumapaz es la única localidad rural de Bogotá, punto. Aquí, ¿por qué va coma? Porque estamos dando 2 ideas. Aunque no estamos diciendo que Sumapaz parece estar lejos de la capital, ya se sabe que estamos hablando de Sumapaz, o sea, no es necesario mencionar, no es necesario poner el sujeto, pero son ideas diferentes. Mire, aunque parece estar lejos de la capital, Sumapaz es la única localidad rural de Bogotá. Estamos diciendo que Sumapaz queda lejos, pero que es la única localidad que se considera rural en nuestra ciudad. Punto. Visitamos sus entrañas y hablamos con su gente. Aquí no va coma porque va una I. Y cuando hay I, no hay necesidad de colocar coma. La I, ahí cumple la función de separarnos las 2 ideas. Visitamos sus entrañas y hablamos con su gente. Informe especial. El viaje hacia las entrañas de Sumapaz comienza con nacimientos de agua cristalina, aquí la coma está numerando. Entonces, Sumapaz comienza con nacimientos de agua cristalina, vacas, campesinos y, ya ahí no va coma sino la I, y camiones recolectores de leche. Punto seguido. Si bien es una localidad de Bogotá, es inevitable sentir lo aislada que está de la capital. Punto. Siento que la periodista resalta ese texto para recordarnos
que Sumapaz, a pesar de estar muy lejos, sigue siendo Bogotá. Punto. Allí solo pasa una ruta de transporte muy temprano para llevarlos a la zona urbana y ahí cumple la función de separación y otra en la noche para regresarlos. Y es que llegar a la vereda más cercana representa al menos 3 horas. Punto. Fíjense que este informe está bien redactado porque son ideas claras y concretas y no extensas. Entonces ella no tiene que usar tantas comas porque pues está tratando de abarcar ideas cortas y está usando signos de puntuación como el punto seguido, como para separar una idea de otra. Antes de llegar a hablar con su gente y de superar la niebla en la carretera, el recorrido recuerda que en Sumapaz está el páramo más grande del mundo, punto. Fíjense que aquí dan otras 2 ideas. Antes de llegar a hablar con su gente y de superar la niebla en la carretera, el recorrido recuerda que en Sumapaz está el páramo más grande del mundo, punto. Con una extensión de más de 3.000 hectáreas, sus imponentes lagunas son el hogar de diversas especies de flora y fauna. Siento que las negrillas son intencionales, como para resaltar qué es lo que nos quiere dejar de mensaje después de un informe especial de estos. El primer mensaje: Sumapaz sigue siendo Bogotá. Así esté lejos y así no parezca Bogotá porque es más rural. Y otra cosa es que es muy importante porque además tiene el páramo, además tiene una extensión de más de 300.000 hectáreas y tiene lagunas y, mejor dicho, tiene agua por todo lado. Son el hogar de diversas especies de flora y fauna. O sea, ambientalmente es importantísimo Sumapaz para Bogotá. Juan Javier Romero, un orgulloso sumapaceño, ¿ay, qué está haciendo esa coma? Nos está aclarando. Recuerden que ya habíamos visto un ejemplo similar. Javier Romero no es cualquier persona, es un orgulloso sumapaceño. Uy, el gentilicio de allá es difícil. Es alguien muy orgulloso de Sumapaz. A sus 16 años se fue a Bogotá a estudiar ingeniería sanitaria con un propósito claro, regresar. Si nosotros quitamos un orgulloso sumapaceño, la oración no pierde sentido, porque diría: Juan Javier Romero a sus 16 años se fue a Bogotá a estudiar ingeniería sanitaria. Pero como queremos aclarar quién es Juan José Romero, porque es uno de los personajes que elegimos para este informe, entonces decimos que es de Sumapaz y que está orgulloso de ser de allá. Entonces, fíjense, a sus 16 años se fue a Bogotá a estudiar ingeniería sanitaria con un propósito claro. 2 puntos. ¿Por qué esos 2 puntos? Ahí podríamos colocar 2 puntos o punto y coma, pero la periodista eligió los 2 puntos. ¿Por qué? Porque ella quiere resaltar que a pesar de que este chico de 16 años se fue a estudiar a la ciudad, él regresó, no se quedó en Bogotá. Entonces esos 2 puntos son de resaltar. Como ya había puesto 2 negrillas, pues no valía la pena poner una tercera ahí, además que viene otra. Entonces una forma de resaltar es con los 2 puntos, pero también hubiera podido usar el punto y coma. Ahora vamos a ver, entre comillas, esto es lo que dice Juan Javier Romero, por eso va entrecomillado. Lo que me ha enseñado la vida es que uno tiene que aportarle a su territorio, aquí está el futuro, es un conocimiento que vale. Estas 2 comas son aclaratorias también, las podríamos quitar y la frase no pierde sentido. Lo que me ha enseñado la vida es que uno tiene que aportarle a su territorio, es un conocimiento que vale. Pero la periodista resalta entre las 2 comas o aclara también que este muchacho, a pesar de irse a la ciudad a estudiar, cree en Sumapaz, regresa porque para él su futuro está ahí, no en la ciudad. Entonces, si ven ya el tema, aquí coloca la periodista puntos suspensivos porque seguramente Juan Javier le contestó mucho más, pero a ella le interesa es hasta qué vale. O sea, a ella lo que le interesa es mostrar con lo que dijo Juan Javier, que él no está dispuesto a quedarse en Bogotá, sino que él quiere regresar y aportarle al Sumapaz.
Entonces, ahí deja sus puntos suspensivos porque evidentemente ahí van más palabras. Entonces, ya vemos que el campo está envejecido y las ciudades con muchos jóvenes desempleados. Eso también lo dijo Juan Javier, pero seguramente lo que va después del vale, no es que no, primero, pues se le extiende mucho y el texto debe ocupar un espacio dentro del diario. Y segundo, no es tan importante para lo que ya está diciendo. Entonces, le pone los puntos suspensivos y más bien trae a colación la otra frase que es muy valiosa. Ya vemos que el campo está envejecido y las ciudades con muchos jóvenes desempleados. Comenta. Entonces, eso fue lo que le dijo uno de sus personajes o uno de los entrevistados a la periodista acerca de lo que estaba viviendo el Sumapaz. Vamos a ver, a diferencia de lo que tuvo que vivir Juan Javier, fíjense que en esta frase el sujeto empieza en Juan Javier. Lo anterior es como un condicionante. A diferencia de lo que tuvo que vivir Juan Javier, o sea, ya uno se imagina, él se fue a la ciudad, o sea que sufrió, tuvo penurias, desde hace 4 años para muchos jóvenes no es necesario irse de Sumapaz, pues allí tiene la opción de empezar una carrera universitaria. Son comas aclaratorias, se podría decir Juan Javier, a diferencia de lo que tuvo que vivir Juan Javier, bueno, pero ahí, desde hace 4 años para muchos jóvenes no es necesario irse de Sumapaz, pues allí, bueno, aquí se cumple la norma de colocar una coma antes de pues, por lo tanto, por ende, de tal manera, si esto es un conector, pues allí tiene la opción de empezar una carrera universitaria, punto seguido. Una iniciativa que buscaron por mucho tiempo, viene el por qué, porque reconocen que buscar desarrollo en la capital no es fácil. Aquí vuelve y resalta la frase de la periodista, además de la agricultura y la ganadería, tener educación en Sumapaz hace parte de su economía. Punto, venden almuerzos, también están enumerando, arriendan habitaciones, venden productos y servicios para mantenerse. Ahora viene un entrecomillado, debe ser otro personaje entrevistado. Cambiaron muchísimo porque le dio más vida a este pueblo, generó más empleo, miren que son 2 ideas distintas, cambió muchísimo porque generó más empleo y el orgullo de ver a nuestros muchachos campesinos estar estudiando en la universidad. Aquí hay 8 carreras, la mayoría son ambientales. Cuenta este otro personaje, Pedro Alirio Rincón, líder de la vereda Nazaret. Esos en negrilla, finalmente, lo que nos están haciendo es demostrar que nos debe quedar de este informe especial eso, que Bogotá, que Sumapaz hace parte de Bogotá, si esté lejos, si sea rural, pero que ya está cambiando y se está transformando porque sus jóvenes se están quedando, así salgan a estudiar a Bogotá. La historia de Sumapaz es la de una localidad que ha luchado por no ser olvidada, miren, son 2 ideas, es un territorio que no quiere ser olvidado y es una zona rural que se aferra a su territorio y que busca en la educación una opción para el futuro, un territorio que en su aislamiento esconde la belleza de sus paisajes y la fuerza de su gente. Fíjense que es un informe corto, concreto, claro, y que pues se adentra en lo que está viviendo en este momento una localidad tan particular como es Sumapaz. Bueno, una de las peticiones que tenía pendiente era ampliar un poco el tema de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Esta fue la diapositiva inicial que les traje, pero les voy a ampliar cuáles son agudas. Entonces, les voy a dar más ejemplos. ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? Recordemos, son las que llevan el acento en la última sílaba y terminan en N. Entonces les traje ejemplos. Alacrán, también, jardín, región, algún. También se tildan las que llevan el acento en la última sílaba y terminan en S. Además, estrés, París, adiós, autobús. Y llevan el acento en la última sílaba y terminan en una vocal, como por ejemplo, quizá, comité, manatí y subió.
cuando no se tildan las palabras agudas, cuando llevan el acento en la última sílaba, que aquí me comí una A, y no terminan en N, S o vocal. Entonces miren aquí varios ejemplos. Dudar, real, contrariedad, abaratar, diluviar, maltratar, abarcar, mandar, doblez, mendigar, aborrecer, mental, mundial, musical, necesidad, negociar, aerosol, gladiador, glaciar, brevedad, asesor, rescatar. Son todas esas que llevan el acento en la última sílaba y no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora vamos a ver las palabras graves nuevamente. Llevan el acento en la penúltima sílaba y no terminan en N. Lápiz, látex, quórum, césped. Miren que todas van tildadas porque no terminan en N. Llevan el acento en la penúltima sílaba y no terminan en S. Otros ejemplos: fértil, débil, difícil, útil, árbol. Llevan el acento en la penúltima sílaba y no terminan en vocal. Láser, súper, carácter, cárcel, ángel. ¿Cuándo no se tildan las palabras graves? Cuando llevan el acento en la penúltima sílaba y terminan en N, S o vocal. Corren, acaban, germen, desinfectan, tenazas, mirando, omega, derrame, pony, rompes. Ahora vamos con las esdrújulas, que siempre se tildan. Si lleva el acento en la antepenúltima sílaba, siempre se tilda. Acuático, acuífero, acústica, fantástico, académico, héroe, romántico, lágrima, célebre, libélula. Cuando se tildan las sobresdrújulas, también siempre. Y miren aquí varios ejemplos. Ábremelo, académicamente, ágilmente, atrápamelo, apréndetelo, básicamente, benévolamente, búscamelo, cálidamente, cómanselo, díganselo, échatelo, dinámicamente, fríamente, léeselo. Entonces, tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas siempre se tildan. Las esdrújulas llevan su acento en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas la anterior a la antepenúltima. También tenían dudas acerca del uso de el punto y coma. Bueno, la Real Academia Española dice que el punto y coma es un signo de puntuación cuyo uso suele ser muy subjetivo. Por eso es tan difícil usarlo. Y se opta más bien por utilizar otros signos, sin decir que siempre se deba prescindir de su uso. O sea, sí hay que usarlo, pero es muy subjetivo su uso. Miren un ejemplo, en la reunión se encontraron Mauricio Gómez, el delegado de la asamblea, 2 puntos, Juanita Pérez, como para no volver a poner esta coma y separar el nombre con su cargo de un nuevo nombre con otro cargo, se pone el punto y coma. Juanita Pérez, la ministra de Educación, punto y coma. Pablo Rincón, el personero municipal, punto y coma. Marta Díaz, la secretaria general, punto y coma. Y Mateo González, el registrador nacional. Aquí hay otros ejemplos. El espectáculo se tuvo que suspender, punto y coma, les devolvieron la plata a todas las personas. Fue necesario sacar a todas las personas del lugar, punto y coma, ya no era posible hacer algo por ellos, todos se marcharon para sus casas, la gente se sintió engañada. Estaban muy tristes en el aeropuerto, se les canceló el vuelo. En estos casos también se puede usar punto seguido. Esto depende de la vinculación semántica que quiera darle el escritor y les voy a explicar qué tipo de vinculación semántica es. Entonces, para separar los elementos de una enumeración, cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas, cada grupo irá por un lado diferente, 2 puntos. El primero, coma por la izquierda, 2 puntos. El segundo, punto y coma, perdón. El segundo, coma por la derecha,
punto y coma, el tercero coma de frente. Si nosotros dejamos las comas, no estamos diferenciando, digamos, el primero y el segundo y el tercero. Eso nos ayuda a diferenciar que el primero está en la izquierda, el segundo en la derecha y el tercero de frente. Ese punto y coma. Y para no estar poniendo puntos tan seguidos. Se dieron cita al presidente ejecutivo, Francisco Ruiz, punto y coma, el consejero delegado Pedro García, es igual que el anterior, punto y coma, el vocal, Antonio Sánchez, y el secretario general, Juan González. Aquí no iría al punto y coma porque va la I y opera igual que en la coma. La I reemplaza ese punto y coma. Para separar oraciones independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Cuando en la anterior diapositiva dice que depende de la intención del escrito y su relación, si nosotros sentimos que la relación semántica es más estrecha, pues ponemos en vez de punto un punto y coma. Entonces vamos a ver el ejemplo. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche, punto y coma. Hubo que establecer turnos. Si nosotros ponemos un punto, estamos separando demasiado las ideas, mientras que el punto y coma es un condicionante de que los turnos se establecieron porque el hospital permanecía toda la noche abierto. O sea, es una relación más estrecha el punto y coma que el punto. Por eso en esa frase se hace necesario. Todo el mundo a casa, punto y coma, ya no hay nada más que hacer. Si nosotros ponemos un punto, pues serían dos ideas distintas y no es tal, porque ya no hay nada más que hacer. ¿De qué? Pues de que todo el mundo se va para la casa. Digamos que la relación entre las dos frases es más estrecha, entonces amerita el punto y coma y no un punto. Por eso tiene mucho que ver con la intención semántica que le estamos dando al texto. Si queremos relacionar la frase con la anterior y no solamente separar las ideas, sino que lo que estoy diciendo en la siguiente está estrechamente relacionado con lo que la antecede, por eso se debe colocar ese famoso punto y coma. Vamos a ver más ejemplos. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido como los siguientes: pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente. Y cuando las oraciones tienen cierta longitud, a veces las oraciones son muy extensas, entonces para hacer un respiro en el lector un poquito más largo que la coma también nos ayuda a no desvincular las dos ideas con un punto, porque siguen teniendo una estrecha relación, y más bien dejar el respiro no tan largo como el punto. Vamos a ver el ejemplo. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. No ponemos dos comas porque la frase es demasiado larga y necesita un mayor respiro. Y tampoco ponemos punto y coma porque que los resultados no fueron los esperados tiene que ver mucho con el tema de que, oiga, pero los jugadores se entrenaron muchísimo. Entonces, para no perder esa relación entre esa frase con la anterior, se utiliza mejor el punto y coma. Digamos que todo tiene que ver en función a la estrecha relación que sostienen las dos ideas. En la mayor parte de estos casos, se podría utilizar el punto seguido. La elección de uno u otro signo depende, nuevamente, de la vinculación semántica que quien escribe considera que existe entre los dos enunciados. Si el vínculo se estima débil, se pone el punto seguido, pero si el vínculo es más estrecho, como en el caso de los jugadores, pues para que se vuelva más sólido el vínculo entre la frase y la otra, es conveniente optar por el uso de ese punto y coma. Bueno. Voy a mostrar cómo a partir de la participación de los que se conectaron anoche, pues quedó la carta de renuncia. Pues traté de mejorarla muchísimo, pero de pronto todavía hay más cosas por mejorar. Entonces recordemos que es Bogotá, D.C., la fecha,
que Juan Camilo Céspedes, es decir, a quien va dirigido, va en mayúscula fija, sin negrilla, que debajo va el cargo, luego la entidad y luego la dirección, porque está en físico, y que el asunto es carta de renuncia. El motivo de la presente es para comunicarle mi decisión de no continuar en el cargo de director comercial del equipo de gestión administrativa de la agencia. Punto. Me veo obligado a tomar dicha determinación por circunstancias personales, coma, que se han presentado y no me permiten continuar con mis labores, punto y seguido. Por lo cual, coma, presento mi renuncia de manera voluntaria e irrevocable, coma, a partir del 31 de mayo de 2023. El resto lo dejamos igual. Aprovecho esta oportunidad para agradecer la confianza y resalto el apoyo recibido durante mi permanencia, especialmente de mi supervisor, Santiago Castro, coma, quien fue de gran ayuda para la realización exitosa de mis tareas. Punto aparte, con gusto podría entrenar a mi reemplazo durante mi tiempo restante en la empresa, sin más a que hacer referencia a cómo me despido de usted, deseándole los mejores éxitos en sus labores diarias. Punto. ¿Qué se dijo ayer? Que como pues, que iniciar la carta de manera más directa pero respetuosa, que conservar el tema de resaltar el apoyo del compañero, y que en el cierre, pues tratar de dejar en claro también que la renuncia era irrevocable. Digamos que ahí cambié ciertas palabras que me dijeron que se estaban redundando. Bueno, hice un gran esfuerzo por mejorarla. Espero que ustedes identifiquen más errores o ya le den visto bueno. Yo creo que en este momento se pueden abrir los micrófonos para poder. Correcto, Carolina. Hay 3, 4 interrogantes de distintos asistentes a nuestra conferencia de hoy. En su orden, Blanca Durán, seguida de Angélica Mejía, Diana Solano, Cristina Carrillo y Alicia Morales Rodríguez. Blanca Durán solicitó 2 aclaraciones. Entonces, por favor, se le concede el uso de la palabra a Blanca Durán. Claro que sí. Blanca, buenas noches. Por favor, le abrimos el micrófono a Blanca Durán. ¿Es tan amable, Miguel? Miguel. Ya, muy buenas noches a todos. Sí, son 2 pequeñas intervenciones. Uno, que actualmente la Real Academia dice que quórum no se escribe con Q, sino se escribe con C. Wow. Bueno. Eso es muy reciente y no recuerdo. Hay 2 expresiones que últimamente se han cambiado. Entonces a uno ya se le hace raro mirarla así como está. La otra situación ya la habíamos señalado. Y lo último es que en esta carta, en esta última carta, de pronto, si no recuerdo mal, decíamos que sin más que hacer referencia, de pronto aquí sobraría 1 y 2, aquí antes de Juan Camilo, decíamos que de pronto decir señor, señora, y al final de pronto asunto. Otra situación que a veces se confunde es después en la firma, cuando dice CC, uno entendería que es la cédula, pero a veces dice CC y uno anexa, es para anexar o para decir que es copia para una persona. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué CC y no decir copia como usted lo anotó en algún momento? Y lo que pasa es que se escribía antes CC porque significaba copia a carbón. Pero como ya no se utiliza el papel y carbón, entonces estaba muy excelente, como usted lo dijo, que se decía copia. Entonces, era esas pequeñas anotaciones, además de agradecerle porque de verdad que ha sido muy interesante su participación y lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Sigue. Angélica dice que no va a hablar. Diana Solano, por favor, abrirle el micrófono a Diana Solano.
¿Aló? Sí, Diana. ¿Aló? Sí. Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. Mira, esos guiones que se usan para resaltar alguna frase, pues Sí. en mi época yo nunca los vi. Nosotros utilizábamos, eran las comillas o el paréntesis. Sí. Entonces, pues quiero saber si eso está en desuso o porque esos guiones son nuevos para mí. Sí, muy buena pregunta, Diana. Lo que he leído de la Real Academia de la Lengua es que entre más limpio sea el texto, mejor, más fácil para el lector. Entonces, estas comillas que tú decías que, claro, se usaban mucho, tienden a ensuciar, entre comillas, el texto, o sea, como que generan, no son de fácil lectura, mientras que el guión es como más silencioso, entre comillas. Está presente, pero no contamina tanto el texto. No sé si me hago entender. Por eso ahora la sugerencia es tratar de poner negrilla lo menos posible, porque todos esos cambios dentro de los gráficos, digamos, de las letras, alteran al lector, como que el texto se ve más limpio en la medida en que sea menos signos de exclamación y eso. Entonces, tengo entendido que las comillas hacían mucho ruido, era la palabra. Entonces, mientras que el guión es más silencioso y contribuye a que el lector lea más fácil, porque hubo un momento en que se usaban tantos signos que al lector ya le estaban incomodando. Entonces se ponen de acuerdo estos señores de la Real Academia de la Lengua para que, tratemos de ser más mesurados con su uso, para no ensuciar tanto el texto, Diana. ¿Tendrá algo que ver con la era digital del computador, de la forma como uno se expresa cuando escribe en el computador? Sí, yo creo. ¿Tiene algo que ver con la era digital o es mi impresión? Pues yo no la he visto por el lado de la era digital, pero sí lo he visto es por el lado de que entre uno vea más limpio el texto, lee mejor. Hay menos ruido. Ok, gracias, muy amable. Gracias a ti, Diana. Sigue en el uso de la palabra Cristina Carrillo. Por favor, abrirle el micrófono. Buenas noches para todos. Bueno, muy interesante, pero muy interesante la charla de hoy, lo que hemos aprendido. También hemos aprendido que es verdad, uno antiguamente usaba mucho los signos, muchos signos, las comillas, las interrogantes, bueno, ahora se me fue el nombre. Y lo que tú dices es muy cierto, entre más claro y conciso se digan las ideas y cortas, frases cortas, es el éxito de una buena escritura, es verdad. Yo pues trataré de aprenderme eso de las esdrújulas, las agudas, las sobreesdrújulas, porque eso no, pero ya con todo lo que tú nos has recalcado, pues iré asimilándolo de una mejor forma. Importantísimo lo que hablaste de cómo se diferencia una entrevista, un reportaje, cómo poder plasmar un video o sí, lo que se ha querido mostrar en un papel, la forma como se debe empezar a plasmar esa idea y cómo irla desarrollando hasta terminarla al final. Para mí ha sido muy enriquecedor, la verdad. Llevamos ya 4 días que para mí han sido muy enriquecedores. Yo les agradezco a todos, además que la participación de todos ha sido muy enriquecedora para mí, no solamente de nuestra gran profesora que tenemos, que nos está ilustrando y nos está enseñando, sino de todos, porque todos en alguna forma
nos también aprendemos de todos. Entonces, pues para mí ha sido maravilloso. Continúa en el uso de la palabra Alicia Morales Rodríguez. Abrir micrófono, por favor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Ante todo, mil gracias a SOMEC y a Carolina por este maravilloso curso que a mí me ha gustado muchísimo y siempre me ha sido difícil redactar la ortografía más o menos, pero pues hay muchas cosas que tiene uno la inquietud. Mil y mil gracias porque ha sido muy edificante este curso. No, mi pregunta básicamente es que esdrújulas es con X, porque nunca lo había visto con X. Un momento, miro. Ay. Sí. Esa era mi pregunta, gracias. Pero ¿sí está correcto con X? Voy a confirmar. Creo que no. Mil gracias. Sí, que creo que eso, ahí sí hay un error, sí señora. Muchas gracias por corregirnos. No, con gusto. Y mil gracias a usted, excelente expositora. Gracias. Seguidamente le damos la palabra a Marta Vizcaíno. Buenas noches. Yo no pedí la palabra, pero bueno, ya que me dieron el turnito, quiero agradecer también por ese excelente curso, que ojalá se repitan otros más, porque para las personas, sobre todo los que estamos pensionados, qué dicha poder entrar a hacer cursos que nos mantengan activos, que nos mantengan con la mente ocupada, y creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha dicho. También opinaba lo mismo de la carta de renuncia, que me parece que sobraba la palabra. Yo lo escribí por el chat, donde decía que sobraba algo ahí. Perdón, y miro a ver si yo lo tengo acá. Sí, sobra, sin más que hacer referencia. Entonces yo creo que eso era todo lo demás me pareció muy interesante. Los videos hay que verificar, revisarlos completicos porque están muy buenos. Muchas gracias. Gracias. Le concedemos la palabra a Norberto Albarracín. No, gracias, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Norberto. Doctora Carolina, algunas inquietudes sobre la carta. Sí, señor. Bueno, ya la doctora Blanca Durán dijo que le agregáramos ahí señor, doctor o como sea. Bueno, eso está bien. Ahí enseguida el nombre dice director de gestión administrativa. Esa gestión administrativa iría en mayúscula y enseguida esa también dice agencia de publicidad. Esa publicidad iría en mayúscula y debajo de calle 90 iría a la ciudad de destino. Lo que habíamos visto antes es que dice Bogotá o ciudad. Ciudad. Y director de gestión administrativa. Gestión administrativa es el cargo. Los cargos. Pero como es el encabezamiento pues del cargo de este señor, me queda la inquietud de gestión y administrativa. O sea, esas dos iniciales serían en mayúscula, lo mismo que publicidad. Pues agencia de publicidad es como, publicidad es un sustantivo, no lleva mayúscula, y los que llevan mayúscula son los nombres propios, que en este caso es Leo Burnett, el nombre propio de la agencia. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Pero como se trata de un encabezamiento y de que
el título completo de la agencia Le Urne, pues está esa. Si esto fuera dentro del texto, pues yo creo que sí, pero no sería como más, quedaría como más estético ponerle esa publicidad con P mayúscula. Bueno, vamos a ponerla y consultamos. Sí, Son señor. curiosidades, sin curiosidades. Sí, muy bien, está muy bien. Muchas gracias a los participantes que han intervenido a través de sus preguntas y que se le han absuelto las dudas por parte de Carolina. Nos queda todavía un espacio de tiempo. Si alguno más quiere intervenir, por favor, solicite el uso de la palabra y con mucho gusto. O si Carolina tiene un complemento de esto para que por favor nos exprese si continúa con su exposición. Sí, yo les traía el cuestionario que habíamos aplicado de las comas, como para quienes los pudieron contestar, pues socialicemos cuáles son las respuestas correctas. Entonces lo voy a compartir. Correcto. ¿Ya lo estamos viendo? Sí, señora. Bueno, entonces en la primera pregunta, ¿en cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? La respuesta es la B. Anita compró frutas, coma, verduras, coma, carne y frituras en el supermercado. La siguiente pregunta, ¿en cuál de las siguientes oraciones se usa la coma explicativa? Cuando Mariana llega a casa, coma, sale al parque con su perro, coma, si no se encuentra muy cansada. La respuesta correcta es la A. Fíjense que la coma explicativa es sale al parque con su perro. Podemos quitarla y no se le pierde sentido la oración. Cuando Mariana llega a casa, si no se encuentra, digamos que esta coma está explicándole pues al lector cuando sale, cuando Mariana saca a su perro, cuando no se encuentra muy cansada. Por eso es una coma explicativa, que haría parte de explicar, si no se encuentra muy cansada, ella está dispuesta a sacar a pasear a su perro. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? El cuidado del agua, reciclar, coma, la reforestación y el uso de transporte público son acciones que mitigan el cambio climático. Aquí la correcta es el cuidado del agua, recicla. La correcta es la C y aquí nos sobra esta coma. En el cuestionario está sin coma. El cuidado del agua, coma, recicla, la reforestación y el uso de transporte público, coma, son acciones que mitigan el cambio climático. La respuesta correcta es la C. Ahí está cumpliendo una función de separar ideas. El cuidado del agua, coma, reciclar, no me falta nada, reciclar, coma, la reforestación y el uso de transporte público son acciones que mitigan el cambio climático. Está separando ideas. ¿Cuál de las siguientes oraciones usa de manera correcta la coma para un comentario explicativo? Durante la asamblea de propietarios, el administrador socializó una estrategia de seguridad. Todos los asistentes estuvimos de acuerdo con la propuesta. La respuesta correcta es la C. Estas comas están explicando cuándo estuvimos todos de acuerdo, cuando el administrador socializó una nueva estrategia de seguridad. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa de manera correcta la coma? Procuren antes de viajar, coma, revisar el carro, coma, no consumir bebidas alcohólicas y descansar lo necesario. Cumple la misma función, separar ideas. Entonces la correcta es la A. Procuren antes de viajar. No, la correcta es la B. Procuren antes de viajar para no cortar la idea. Revisar el carro,
coma, no consumir bebidas alcohólicas y descansar lo necesario. No es la A, porque si colocamos la coma antes de revisar el carro, estamos cortando la idea. Procuren antes de viajar revisar el carro. Esa es una idea. Coma, no consumir bebidas alcohólicas y descansar lo necesario. Si ponemos la coma antes, estamos cortando el sujeto, estamos cortando sujeto-verbo sin complemento. Estamos cortando la idea completa. Aquí la idea distinta es la siguiente: no consumir bebidas alcohólicas y descansar lo necesario. Digamos que son las tres condiciones que debemos tener en cuenta antes de salir a viajar en el carro. Entonces, procuren antes de viajar revisar el carro, es la idea completa, coma, no consumir bebidas alcohólicas y descansar lo necesario. Recuerden que la coma no debe cortarnos una idea, debe respetar sujeto, verbo y complemento. Si la pusiéramos después de viajar, estamos cortando el verbo del complemento. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? Juan Camilo, te dije que arreglaras el cuarto antes de salir a la calle. Recuerden que hablábamos de una coma exclamativa, como de llamar, como de ¡hey, alerta! ¿Sí? Esta es la A. Juan Camilo, o sea, es un tono autoritario, es la mamá la que le está diciendo: Juan Camilo, te dije que arreglaras el cuarto, coma, antes de salir a la calle. ¿Qué pasaría si Juan Camilo, te dije que arreglaras el cuarto antes de salir a la calle? Digamos que ahí la coma exclamativa no estaría funcionando, como la coma de hey, hazlo, porque es que no lo hiciste. Por eso se utiliza después del nombre, como para llamarle la atención a Juan Camilo de que no lo hizo. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? Desde que subieron tanto las tasas de interés, coma, procuro no utilizar la tarjeta de crédito salvo que sea para algo muy urgente. Recordemos que la norma dice que antes de palabras como salvo, entonces la respuesta correcta es la B. Desde que subieron tanto las tasas de interés, coma, procuro no utilizar la tarjeta de crédito, coma, salvo que sea para algo muy urgente. Es un conector que debe llevar antes coma, como decir, por tal motivo. O sea, es como la excepción. Ahí podría caber excepto porque sea algo muy urgente. Y también debería llevar la coma antes. Estoy dando una frase, pero reconozco que hay un condicionante. Si pasa esto, me toca usarlo. Entonces, por eso la coma diferencia lo que yo pensaba hacer, pero me toca hacerlo porque hay algo muy urgente. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? Es importante y necesario ponerles límites a los hijos, pero no desde los gritos, sino desde el afecto. La correcta es C. Es importante y necesario ponerle límites a los hijos. Antes de un pero siempre va coma. Sino, antes de un sino, el sino opera igual que el salvo, que el excepto. Fíjense que es una frase que dice: es importante y necesario ponerle límites a los hijos, coma, pero no desde los gritos. Está aclarando cómo ponerles límites, coma, sino desde el afecto. Esto no es realmente fácil. Pero digamos que la frase se construye con esos dos condicionantes y por eso deben llevar antes la coma. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? No han cumplido sus promesas. No obstante, seguiremos exigiendo su cumplimiento. La correcta es la A. Siempre entre no obstante, sin embargo, por tal motivo, debe haber como dos comas que separen una idea de otra. Fíjense que ese no obstante es como un conector. No han cumplido sus promesas, no obstante, seguiremos exigiendo su cumplimiento. O sea, todavía les damos un tiempito más, pero pues hay algo que ya nos dio luces de que no van a cumplir y está antecediendo el no obstante. Digamos que esos son conectores que siempre deben ir entre comas, es decir, no obstante, por lo tanto, por tal motivo. Así es la norma. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma?
Martín dijo que venía, sin embargo, a último momento cambió de opinión, igual que el no obstante, va entre dos comas. Es la misma regla. Sin embargo, no obstante, por tal motivo, por lo cual. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente la coma? Mi amigo quiere viajar por el mundo, excepto hacia occidental. La respuesta correcta es la A, y opera igual que el salvo, que debe ir antes la coma. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa de manera correcta el punto y el punto y coma? Todos se marcharon para sus casas, la gente se sintió engañada. La A no es porque aquí estamos cortando la idea. Miren que estamos separando al sujeto del verbo. Entonces es, todos se marcharon para sus casas, punto y coma, la gente se sintió engañada. Miren que todos se marcharon para sus casas, es una idea completa. Todos el sujeto, el verbo es marcharon y el complemento para sus casas. La gente se sintió engañada. Sujeto, verbo sentir y engañada es el complemento. Entonces no podemos meterle este punto y coma a otro lugar porque estamos cortando alguna de las dos ideas. Aquí estaríamos cortando la idea de la gente se sintió engañada. Entonces por eso va aquí y la razón de usarla es porque tiene una relación semántica fuerte. Miren que si tuviera un punto no sería lo mismo, porque perderíamos la noción de por qué la gente se sintió engañada. ¿Y qué fue lo que pasó con la gente engañada? Pues todos se fueron para sus casas. Digamos que esto de que el engaño e irse para las casas tiene una estrecha relación y por eso amerita más un punto y coma y no un punto seguido. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa de manera correcta el punto y coma? Se le sentía mucha rabia en su voz. Siempre estaba gritando. Es lo mismo. Se le sentía mucha rabia en su voz. Ya sabemos que el sujeto es a él. A él se le sentía de sentir mucha rabia en su voz. Entonces, es una idea. Siempre estaba gritando. Él siempre estaba gritando, el que sentía mucha rabia en su voz. Entonces, como estamos hablando de la misma persona y cómo notamos que se le sentía esa rabia en su voz porque estaba gritando, entonces tiene una estrecha relación semántica. Por eso en una frase como esta se usa el punto y coma y se usa en ese lugar para no cortar la idea de ninguna de las dos oraciones. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa de manera correcta la coma? Mañana me despido de esta oficina aunque no encuentre otro trabajo. Esta es la regla del aunque no. Entonces va antes es como salvo, excepto, pero va antes del conector. Mañana me despido de esta oficina y el condicionante es, así no tenga otro trabajo, yo me voy. Entonces fíjense que debe ir antes para que conecte el sentido de por qué tomo esta decisión, así esté en esta posición. Entonces digamos que siempre va antes de aunque, salvo, excepto, la coma. Esa es la regla. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa de manera correcta la coma? Los sociólogos trabajan de manera interdisciplinaria, es decir, en coordinación con otras ciencias. Aquí es igual que, sin embargo, por lo tanto, no obstante, por el contrario, deben ir entre comas. Bueno, entonces quería hacerte una solicitud, Carolina. Sí, señor. Se nos quedaron unas personas sin poder hablar. intervenir, para que, por favor, mañana al inicio de nuestra conferencia, les demos el uso de la palabra, ¿sí? Que la puedan comentar. Por favor, guarden sus cuestionamientos para mañana. Les presento excusas por lo estrictos que hemos sido en el uso de la palabra. Igualmente, para mañana les solicito sean lo más concretos posibles, porque a veces una sola persona se nos come el tiempo de varias. Les agradezco inmensamente por su participación. Su desarrollo ha sido, creo que muy fructífero para todos. Igualmente a Carolina por su impecable exposición. Les deseo a todos una muy buena noche y
que mañana los espero en el mismo horario acostumbrado. Muchas gracias. Feliz noche, que estén muy bien, lo mismo. Hasta luego para todos, una feliz noche. Aura, qué pena contigo. Están Sí. preguntando si hay posibilidad que les puedas pasar el formulario resuelto. Claro que sí, y les puedo pasar la presentación en PDF y los links de los videos, porque sé que se los corté como en la mitad por lo que eran extensos, entonces para que puedan ver la entrevista de Kenji completa y también el reportaje del señor de las papas completo. Claro, todo eso lo envío. Bueno, feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Gracias. Muy buena Excelente noche para todos. Muchas gracias a todos por su participación. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Miguel. Muchas gracias por su colaboración.